Bueno, después de un mes y como una semana o dos, estoy aquí de regreso. No creo que ha sido fácil, pero aquí estoy por la fe, en la gracia de Dios. En esta mañana vamos a continuar la serie en el libro de Esdras. Pero en realidad vamos a hacer una exposición de Ageo capítulo 1, porque si estuvieron atentos a la lectura, realmente es lo que menciona. Pero vamos a leerlo como repaso y fundamento para la exposición esta mañana. Nada más son 2 versículos. Esdras capítulo 5. Versículos 1 y 2. Y de ahí nos vamos al libro del profeta Ageo, que solo tiene 2 capítulos, y vamos a poner allá. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, eso fue en el año 520 antes del nacimiento de Cristo. Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban o les apoyaban o les animaban. El título para mi sermón esta mañana es Peligros del enfriamiento espiritual. Peligros del enfriamiento espiritual. Por si usted no lo sabía, nunca he estado convencido totalmente, ni soy un defensor de esa creencia generalizada de que existen cristianos que se llaman, entre comillas, cristianos descarriados. Yo no defiendo esa creencia. No estoy totalmente convencido que es así, que eso es real. Pero ese no es el tema. Lo menciono como un punto de partida para llegar a lo que quiero. Según lo que piensan así, en la actualidad, un cristiano descarriado es uno que ha abandonado la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino que ha abandonado el evangelio, ha abandonado al Señor, ya no sigue al Señor activamente y públicamente, se ha vuelto inclusive mundano, no niega que una vez profesó la fe en Jesucristo, pero en el presente se encuentra alejado totalmente de la comunión con Dios, de la comunión con la iglesia, y se encuentra entregado a una vida mundana que contradice que alguna vez fue o se llamó cristiano. Eso es lo que expresa los que creen así. Creo personalmente que no existe base bíblica contundente para creer de esa forma. Pero, vuelvo y digo, solamente menciono esto, no para discutir el tema, ni para entrar en detalles, sino quiero dejar establecido que yo no creo así. Usted puede creer que sí, que existen cristianos descarriados, pero trate de no ser uno de ellos. Yo me mantengo no creyendo en esa creencia. Pero lo que sí estoy convencido es de que existen cristianos descuidados espiritualmente. Incluso están en la iglesia, asisten a la iglesia, incluso pueden ser activos en un ministerio, pero hablando honestamente, hablando interiormente, hablando de ellos mismos, por dentro están fríos espiritualmente. Y lo sé porque he conversado con cristianos así,
que pensaba lo mejor de ellos, porque dirigían ministerios, porque hicieron esto, porque hicieron aquello, y son personas activas en la iglesia, personas que están en la cabecilla, y de repente me confiesan. Es más, tengo un amigo, pastor, que lo he mencionado otras veces, pero hoy no lo voy a mencionar, que me llamó desesperado un domingo en la mañana, él en una provincia de este país, y yo estaba en Santo Domingo viviendo en esos momentos, y somos muy amigos, y me dice: Wilfrido, tú puedes venir a predicar esta noche en la iglesia, era domingo. Digo yo: pastor fulano, pero lo noto desesperado, lo noto, qué sé yo, qué pasa, no tiene el mensaje para esta noche listo. Dice: sí, tengo el mensaje listo para esta noche, pero lo que me acaba de pasar ahora en la iglesia, hoy por la mañana, me ha descorazonado. Estoy saliendo del culto y nos tocaba dar Santa Cena, y una hermana que es la líder de las damas, le pregunto: hermana, ¿por qué no tomó los símbolos de la Santa Cena? Usted es una creyente, una líder de la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo? Ahí delante de los hermanos, me dijo: pastor, yo no puedo tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo con un hombre que no es mi marido. Dice: yo no sé cómo yo no me desmayé, me dijo Payán. Payán, yo no sé cómo yo no me desmayé ahí. Yo tengo el mensaje listo para predicar la noche, pero no puedo, estoy, mire, destrozado. Le digo: está bien, tranquilo, voy para allá. Y fui y prediqué esa noche y me quedé con él toda la noche hablando de esa decepción, de ese descorazonamiento espiritual que tenía, porque tenía a esa persona en tan alta estima y le destruyó esa imagen que tenía el pastor de esa hermana cuando le hace esa confesión. Hay personas que están en la iglesia, pero están más fríos que el témpano este de hielo que hundió al Titanic. Están más fríos que ese iceberg que llamaba, ese hielo. Ahora bien, el enfriamiento espiritual no ocurre súbitamente. Ningún cristiano fervoroso que pierde la vitalidad, la piedad, la consagración, la concentración en su vida espiritual, no es que amanece un día y se dice estas palabras: estoy frío espiritualmente, ya no me gusta leer la Biblia, ya no me gusta orar, es más, ya no voy a la iglesia. No siento a Cristo en mí, ni el deseo de buscarlo. No me gustan las alabanzas cristianas, no me gustan los himnos, ni los sermones. No me gusta cómo predica Vila ni cómo predica Payán. No es que usted amanece un día así diciendo eso. El enfriamiento viene al paso, pero llega un momento ya que se desploma. No dice: las cosas mundanas me llaman más, me gustan más que la comunión con Cristo. Y hablar de política, o hablar de deporte, o hablar del trabajo, o hablar de esto o de aquello, me llena más, me satisface más que hablar de las cosas de Dios. No es que usted amanece un día diciendo estas cosas, es que eso viene poco a poco. Podemos identificar el enfriamiento espiritual porque aquellas cosas que antes eran nuestro deleite, ahora son pesadas de hacer. Las hacemos porque estamos acostumbrados a hacerlas, pero no hay corazón, no hay vida en lo que estamos haciendo. Hay rutina. No hay deleite en hacer esas cosas que antes lo hacíamos con deleite para Dios. Viene el desánimo, viene el pecado. Y el pecado ya no se ve como el peligro más grande que un cristiano tiene que evitar en su vida. Y si peca, ya no lo ve como que ha caído en un asunto grave. A veces clasificamos los pecados. Ya hemos mencionado que el libro, ¿verdad? Pecados respetables, porque tenemos una clasificación de los pecados. Y creemos que decir mentiras
Es una cosa más liviana que el adulterio, la fornicación. No, todos los pecados son iguales para Dios, porque son una ofensa directa a su santidad. Entonces el pecado, sea cual sea, es grave delante de Dios, pero ya no lo vemos así. Ya no lo vemos así, porque hemos ido perdiendo la vitalidad espiritual. Comenzamos a opinar como los demás opinan, nos volvemos livianos y permisivos, cosas que jamás nos hubiésemos permitido en nuestra vida cristiana. Las comenzamos a hacer y ya no la vemos grave. No, eso no es un problema para nosotros. Pregunta: ¿qué sucede cuando el enfriamiento espiritual se apodera de nuestra vida? Dos cosas. Y aquí que entra el mensaje. El primer punto es: el enfriamiento espiritual hace que abandonemos la obra de Dios. Que eso fue lo que hicieron estas personas, el pueblo de Israel o el pueblo de Judá, cuando abandonó la construcción del templo. Y entonces nos vamos a Ageo, capítulo 1. De Esdras, capítulo 5, 1 y 2, que menciona a Ageo y Zacarías. Entonces, abra su Biblia en el libro de Ageo, capítulo 1. Estamos en el año 520 antes de Cristo. Y Dios levanta dos profetas, Ageo y Zacarías. Los dos escribieron un libro en la Biblia. Ageo, 2 capítulos nada más. Y Zacarías escribió uno de 14. Porque su profecía no solamente fue animar a la gente a retomar la construcción del templo, sino que también dio muchas otras profecías. Entre ellas, la traición de Judas, fue Zacarías la predijo. Y otras más. Ageo solamente se enfocó en esta parte. Cuando los enemigos de Judá, aquellos que regresaron a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo y volver a ser el pueblo que Dios deseaba, paralizaron la obra. Cuando leemos Esdras capítulo 4 y termina ese capítulo, y cuando comenzamos Esdras capítulo 5, han pasado 16 años que ellos abandonaron la construcción del templo. Y llegan entonces al año 520. 16 años que dejaron eso. Se paralizó la construcción del templo, que a eso fue que vinieron de Babilonia, a reconstruir el templo y a reconstruir la nación. Y se dedicaron a otras cosas. No, y dejaron la obra de Dios. Se enfriaron. Hasta que Dios levantó entonces al profeta Ageo y también al profeta Zacarías. Si a lo menos se hubiesen dedicado a orar y a buscar la ayuda de Dios para que la oposición desapareciera, por lo menos hubiésemos tenido algo positivo que hablar de esa gente, de esa generación. Pero ni a eso se dedicó. No dijeron, vamos a hacer un plan de oración hasta que desaparezca la oposición a la construcción del templo. No, se olvidaron completamente de la construcción del templo. Ni oraban por eso. Se dedicaron a ellos mismos, y esa es la queja que le hace Dios a través de Ageo, que ellos se dedicaron a ellos, a sus proyectos, y se olvidaron completamente de la reconstrucción del templo. Se acomodaron a la situación, en otras palabras, y no tocaron más el tema de construir el templo. Ya eso es un tema, ya eso está engavetado. No se hable de eso. Pasaron esos 15 o 16 años y aún el templo estaba igualito, abandonado. ¿Qué pasó durante esos años de inactividad? Simplemente se enfriaron. Simplemente se desanimaron. Se enfriaron, se relajaron espiritualmente, se convencieron de que ya no valía la pena luchar por la obra del Señor. Y en el año 520 Dios levantó a Ageo y a Zacarías. Mire, por ejemplo, Ageo capítulo 1, versículo 2, y dice así:
En el día de hoy voy a usar la Biblia de las Américas en cuanto al libro de Ageo. Así dice el Señor. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Punto, y se acabó esto. ¿Ya? Esa fue la queja que Dios le dio a través de Ageo al pueblo. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que ustedes han dicho. No ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reconstruida. No me hable de eso. Mira, pero que hay un ministerio en la iglesia que te necesita. No, yo no puedo ahora. No ha llegado el tiempo. Yo estoy ocupado. No hay tiempo para la obra del Señor. Hablamos después. ¿No nos ha pasado también a nosotros eso? Son tantas las dificultades o el enfriamiento espiritual que llegamos a la conclusión de que no es el momento del Señor. ¿Y entonces cuándo es? Si no es ahora, ¿cuándo es? Nunca, porque siempre hay algo. Siempre hay algo. Si no es que ahora estoy en el asunto de los estudios, es que mañana es que me voy a casar. No, que estoy envuelto en un proyecto de trabajo, estoy en un proyecto ahí, la ITOS, ¿cómo que se llama? No, porque siempre hay un proyecto, siempre hay algo. Entonces, si siempre vamos a esperar que todo esté bien, que no haya oposición, que todo el mundo diga, pero ven acá, ¿y cuándo que tú vas a predicar? ¿Y cuándo que tú vas a hacer la obra? ¿Y cuándo que tú me vas a arreglar un tratado? ¿Y cuándo que tú esto y lo otro? Entonces, si vamos a esperar entonces que todo el mundo esté de acuerdo con lo que hacemos para el Señor, nunca vamos a hacer nada por el Señor. Se va la juventud, se va la salud, se va todo. Y cuando queremos hacer nada, ya estamos tomando tantas pastillas que ya no hay tiempo para salir a regar tratado. No hay tiempo para hacer, no, que tú sabes que. Y se abandona la obra de Dios. Por eso es porque estamos fríos espiritualmente. Y nunca hay deseo. Nunca hay deseo, pero para otras cosas sí hay deseo. La obra de Dios a través de la historia, hermano, nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil la obra de Dios. Pero los apóstoles se fajaron a hacer la predicación del Evangelio. Jesucristo se fue al cielo y los apóstoles se fajaron. Y la prueba de eso es que llegamos al siglo XXI con el Evangelio de Jesucristo. Y son muchas cosas que han pasado. Pero ellos se fajaron para que llegara a nosotros. Nunca te canses ni desmayes en trabajar para el Señor. Él siempre, el tiempo de trabajar, el tiempo de hacer la obra del Señor es ahora. El mundo lo está pidiendo. El mundo está destrozado, desbaratado, sin valores. El mundo está perdido. Y nosotros somos los que tenemos el mensaje de salvación. Así que, hermano, no es tiempo de estar sentado, no es tiempo de abandonar la obra de Dios, es el tiempo de hacer la obra de Dios. Sembremos la palabra, sembremos el Evangelio, porque el hombre moderno está más perdido que el hombre de ayer. Necesita desesperadamente la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando el enfriamiento espiritual se apodera de nosotros, produce un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades. Ageo capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice esos versículos, vuelvo y repito la versión de las Américas, dice Dios, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa, es decir, el templo, está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad vuestros caminos, Ageo 1, 4 y 5. Mire, vivir sin prioridades es un desastre, pero vivir con prioridades mal ordenadas también es un desastre. Hay que tener prioridades, pero tener prioridades bien ordenadas. La prioridad de una esposa es su esposo, hablando ¿verdad?, del hogar, y viceversa.
La prioridad del esposo es la esposa y la familia. Todo en su debido orden. Ahora bien, no importa cuáles sean nuestras ocupaciones y nuestras prioridades debajo del sol, hay una super prioridad que el ser humano no puede descuidar. Se llama Dios. Esa tiene que estar en su lugar. Dios. Si se tienen todas las prioridades correctas y en orden, pero Dios no está arriba, entonces estamos perdidos. Y si Dios no aparece, peor todavía. Hay personas así que no tienen en su lista de prioridades a Dios. Pero tenemos un versículo que no lo sabemos de memoria. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice que debemos buscar donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Allí, poner nuestros ojos allí. Donde está Cristo sentado. Es decir, nuestra prioridad debe estar bien enfocada. Dice Lucas capítulo 2, versículo 49, que Jesús se le perdió a los padres un día que fueron a Jerusalén a una fiesta, y cuando terminó todo, allí estaba Jesús discutiendo la palabra, en el sentido bueno, la palabra de Dios, la ley, con los doctores de la ley, y ellos estaban aprendiendo del niño Jesús de 12 años. Y cuando lo encontraron, pero mi hijo, ¿por qué nos has angustiado? Te hemos buscado. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y la Biblia dice que ellos se asombraron de la respuesta de un niño de 12 años. Pero la Biblia también dice, y María guardaba en su corazón estas palabras. ¿Qué es lo que este niño quiere decir? Ya estaba viendo que ahí habían palabras profundas. Podemos tener todas las prioridades personales en orden, pero si a la cabeza falta Dios, entonces todo eso no vale de nada. Los que regresaron de Babilonia con Zorobabel cayeron en este desequilibrio fatal. Se dedicaron a sus propios proyectos personales y dejaron de lado completamente la reconstrucción del templo. Es decir, dejaron las cosas de Dios. Leemos, seguimos leyendo en el versículo 3 y el 4 de Ageo 1. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Lo que Dios está denunciando aquí es el cambio de prioridades. No está nada mal que usted fabrique su casa o su empresa o el proyecto que sea. No hay nada de malo en eso. Lo malo que hay en el asunto es que usted quitó a Dios de su ecuación para ponerse usted y su proyecto solamente. Y se parece entonces a aquel hombre que mencionó Jesús, que dijo que destruyó sus almacenes porque sus negocios habían prosperado. Entonces necesitaba almacenes más grandes para almacenar más cosas. Y después que hizo todo eso, dice: alma, regocíjate, come, bebe, tiene muchos bienes, mucho de esto y mucho de lo otro. Y ha guardado para muchos años. ¿Por qué le dijo esa vocecita que es la voz de Dios que vino del cielo? No le dijo fulano, ¿cómo que le dice? Necio. Oiga, la palabra, yo no quiero que me digan así. Necio. Esta noche, no en el 2053, esta noche vienen a buscar tu alma. ¿Tú no sabías eso? Esta noche que te toca, vienen a buscar tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Ah, qué sorpresa. Se le acabó el tiempo ese mismo día. Ese mismo día. Y él no lo sabía. Y Dios dijo: esta noche vienen a buscar. Yo no sé si se lo dijo eso a las 5 de la tarde, porque si se lo dijo a las 5 de la tarde, esta noche es ahorita. Pero dijo: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Ya se acabó el tiempo. Así que esos almacenes y esas cosas, ¿de qué vale? No hay nada de malo usted construir su futuro. Constrúyalo y que Dios lo bendiga. El problema es sacar a Dios de la ecuación.
Ellos sacaron a Dios, ellos se olvidaron del templo, de la cosa de Dios para construir sus casas artesonadas, muy cómodas. Dice, yo lo felicito, está bien, su casa muy bonita, eso. Ah, ¿y el templo? ¿Y lo mío? ¿La casa de Dios? Ah, eso no va, eso no va. Como un señor que le estaba predicando, y usted ha pensado sobre su alma, que usted necesita a Cristo. ¿Quién sabe cuando llegue la hora de la muerte y entonces usted tenga que presentarse a Dios y dar cuenta de su vida? ¿Y qué está usted haciendo para buscar de Dios? Me dice, nada. Yo, no. ¿Y cómo usted vive? Así. Digo, pues usted vive así. Pero yo estoy asombrado de esa respuesta que usted me ha dado. Así. Y cuando venga, entonces cuando venga el Señor, o cuando venga la muerte, así. No se inmutó, no reaccionó, ni quiso como investigar más. No, así. Y yo estoy preocupado, le dije, estoy preocupado. Porque usted no está preocupado por su alma. Y eso es muy importante. Repito, ¿hay algo en construir tu vida, construir tu futuro? No. El problema es sacar a Dios de la ecuación para dedicarte solo a ti. Algunas personas, incluyendo cristianos, han caído en ese mismo error de pensar que Dios puede esperar. Mira, primero yo quiero casarme, me dijo uno. Mira, primero yo quiero casarme, así que no me hables de que Cristo viene, eso es más tarde. Eso es más tarde. Primero yo me quiero casar. Y luego que se casa, dice, hay que criar los niños ahora. Hay que criar los muchachos, hay que echarlos para adelante, hay que trabajar mucho. Fulano, ¿y cuándo que tú vas a servir al Señor y vas a hacer? Hay que esperar que se gradúen de universidad porque estoy forzado ahora. Son 3 que tengo en la universidad. Y después que terminan los muchachos de la universidad, dice, bueno, estoy preparando mi jubilación ahora. ¿Y cuándo es? Entonces, que va a hacer algo, va a servir al Señor. Entonces, cuando llega ya a la edad, dice, bueno, ya estoy cansado, que me traigan la Santa Cena a la casa, porque ya yo no puedo ni ir a la iglesia. Esta pierna ya, tú sabes, la varice. Siempre. Y se fue la vida. Se fue la vida y no se sirvió al Señor, no se hizo nada. No. Si creemos que Dios puede esperar, no. Dios no es ese que usted puede ponerle una lista de espera. Dios no se le hace eso. Usted puede poner lista de espera a Payán, usted puede poner lista de espera a fulano, a Prensejo, a quien sea, pero a Dios usted no lo puede poner en una lista de espera. Dios no se merece eso. Y además Dios no le va a aceptar eso. Y tercero y último, el enfriamiento espiritual trae el juicio de Dios. En los versículos 5 en adelante, que no lo voy a leer por el tiempo, Dios le dice, Ageo le dice, o Dios le dice al pueblo de Israel, que por eso, porque no han atendido las cosas de Dios, es que estaban sufriendo lo que estaban sufriendo. Si usted lo lee, ahí Dios le dice, ustedes trabajan y su sueldo cae como en un saco roto. El sueldo nunca le alcanza a la gente que nunca ofrenda. El tema no es la ofrenda, y yo no voy a hablar de eso, pero de verdad, la gente que no ofrenda nunca le alcanza. Ofrenda para que usted vea, se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Ofrenda para que usted vea. Dios manda. Pero el que se lleva de que el que el sueldo no alcanza, porque nunca alcanza. Entonces no se lleve de eso. Saque primero lo de Dios. Usted va a ver cómo alcanza. Pero cuando se acabe, entonces Dios manda un extra por ahí. Se lo digo por experiencia. Dice, trabajan y lo que tienen, el salario es como que lo reciben en sacos rotos. Se acaba y tú nunca alcanzas. Y dice, la lluvia retiene el cielo retiene el agua y no hay lluvia y todas esas cosas. Eso lo mandé yo porque se olvidaron del templo. Le di, léalo en su casa más al paso. Y eso se lo dice Dios. No quiere decir que siempre que deja de llover y que se pierde el trabajo, no significa siempre que
Dios está castigándole. Pero en el caso de ellos, esa era la realidad. No es necesario sacrificar a Dios para atender mis propios proyectos. Nuestros propios proyectos pueden ser hasta mejores si ponemos a Dios adelante. Pero no hay que sacar a Dios de la ecuación. Sacar a Dios para dedicarme a mi propio proyecto va a hacer que me vaya peor. Ponga a Dios en su lugar, arriba, número 1. Y Dios va a bendecir. Dios va a bendecir sus proyectos si Dios lo mantiene en su lugar. Dios sigue siendo lo más importante. Es cuestión de mantener las prioridades. No digo esto por Vila, aunque Vila es un ejemplo en esto, pero también conozco otros ejemplos. Estudiantes de medicina o de cualquier otra cosa en la universidad nunca dejaron de ir a la iglesia. Tengo examen mañana, ¿no? Cuando termine el culto yo amanezco estudiando. Y siempre le va bien, porque ponen a Dios primero. Dios tiene que estar primero siempre. Conclusión, ¿qué debemos hacer para cortar el enfriamiento espiritual? Hacer lo que Dios dice. La Biblia dice que según Ageo le habló con el pueblo y le dijo que debían retomar la construcción del templo, ellos dijeron, ajá, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire el versículo 7, Ageo capítulo 1. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestro camino, o sea, piensen bien lo que están haciendo, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Y en los versículos 14 y 15 dice que lo hicieron inmediatamente. Y no está bien, Ageo, vamos a la obra. Y dice el verso 14, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Si usted compara eso con el versículo 1 y 2 y 3, donde dice cuándo fue que comenzó a profetizar Ageo, se va a dar cuenta que fueron días, creo que 21 días. Ageo dio su mensaje y en menos de 2 meses ya estaban todo el mundo, venga, eche la mezcla aquí, pásame el ladrillo, la madera. De una vez se pusieron en acción y Dios bendijo. Hermanos, aborrezcamos el enfriamiento espiritual. Vamos a ponernos las pilas en las cosas del Señor. Que el Señor nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice nuestra vida y ayúdanos a estar activos en la obra del Señor, haciendo de corazón lo que nos has dado. Este es el tiempo que nos has dado. Ayúdanos a hacer la obra en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pasen un buen día.